Hola, hola a todos, bienvenidos, lo prometido es deuda, ¿listo? Vamos a hacer una breve explicación del Simple Present. Recuerden que si quieren enfatizar más en este tema, pueden ir a la sección de en vivos y podrán encontrar la clase número 6 y clase número 7 del módulo 2, donde tratamos todo el Present Simple y las rutinas, ¿listo? What time do you wake up? Preguntas como ¿a qué horas te despiertas? O tal vez ¿do you study English every day? ¿Tú estudias inglés todos los días, cada día? ¿O tú ves Netflix? ¿Do you watch Netflix? Listo. Preguntas como esas que usamos todos los días nos van a llevar a descubrir qué es el simple present. Listo. Vamos a tener una explicación paso a paso. ¿Qué es el simple present? El simple present es un tiempo verbal en inglés que usamos para hablar de acciones habituales, rutinas, verdades generales y hechos que son siempre verdaderos. ¿Para qué lo usamos? Lo usamos para hábitos y rutinas, para verdades generales, para gustos y preferencias y para horarios y programas. ¿Listo? Acá vamos a encontrar la explicación en inglés. What is the simple present? The simple present is a verb tense in English that we use to talk about habitual action, routine, general truth, and fact. That's all always true. ¿Listo? Lo que explicamos anteriormente. Vamos a ver una a una rápidamente. ¿Listo? Entonces, en los hábitos y rutinas, usamos el simple present para hablar de hábitos y rutinas. ¿Listo? Regularmente, a qué horas nos despertamos, a qué horas o cuándo tomamos un café, vamos a la escuela, las cosas que hacemos día a día, esa rutina que tenemos. ¿Listo? Verdades generales, usamos para hablar de verdades generales. ¿Listo? Cosas como que el agua va, el punto de ebullición es cuál es el punto, que la Tierra es redonda y cosas que son verdaderas. ¿Listo? También usamos ese simple present para los gustos y preferencias. Gustos y preferencias como me gusta un chocolate, ella le encanta escuchar música, él prefiere leer un libro, él no le gusta la pizza, la comida picante. ¿Listo? Seguimos. También lo usamos para para nuestras agendas, nuestro programa. Listo, como mire, el bus llega a las 8 cada mañana, mi programa de televisión favorito empieza a las 7. Listo, acá vemos unas oraciones simples, pero que nos llevan a ese simple present. Por ejemplo, I study English every day. She works in Houston. Hoy, acá creo que cometimos un error. No, 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 no. Claro que no cometimos un error. En el simple present, para la tercera persona, lo vamos a ver más adelante. Para she, para he y para it, al verbo se le agrega una S en la forma afirmativa. ¿Listo? Y otro ejemplo, we live in Texas. Listo, chicos, continuamos. Entonces quiero que pongan muchísima atención a ese simple present en la affirmative form, en la forma afirmativa. Nosotros usamos el presente simple en la forma afirmativa para hablar de rutinas, hábitos, los datos generales y cosas que siempre son verdad. Quiero que por favor pongan atención. Acá en la pantalla vemos que para los pronombres, para el sujeto I, you, we y they, el verbo va a usar, va a quedar en la forma base. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, I study English, you play soccer, they live in Texas. ¿Listo? He aquí cuando cambia. Sí, como les dije anteriormente, para la tercera persona, para he, para she y para it, el verbo se le va a agregar una S o una ES, dependiendo de la terminación del verbo. ¿Cómo así? Claro que sí. Por ejemplo, si tenemos el verbo work, vamos a poner la S y va a quedar she works every day. Si tenemos el verbo watch,
como termina en CH, que lo vamos a ver más adelante, le ponemos ES. Y por ejemplo, el verbo rain, it rains a lot, le ponemos la S solamente para la tercera persona, que sería he, she, and it. Recuerde, ¿listo? Solo para estos tres. Y estas son esas reglas. La mayoría de los verbos le ponemos S, listo, al final. Pero los verbos que terminen en S, en SH, en CH, en X, le vamos a agregar una ES. Aquí como watch va a quedar watches. ¿Y qué pasa con esos verbos como study que terminan en Y? Ah, bueno, pues les vamos a reemplazar la Y por una I latina y le vamos a poner IS como studies. ¿Listo? Perfecto, chicos. Seguimos en esa forma afirmativa con esas reglas. No olviden, ¿no? Que el presente simple le ponemos a la tercera persona la S o ES, al verbo base, ¿listo? Que es para la tercera persona he, she, and it. Vimos lo que anteriormente expliqué. A la mayoría de los verbos la S. Por ejemplo, he plays soccer, she talks to her friend, it works well. ¿Listo? Seguimos acá con las terminaciones. No olviden grabarse en esas terminaciones. Son muy fácil. Cuando termina en S, cuando termina en SH, cuando terminan en CH, cuando terminan en X o cuando terminan en Z, entonces le vamos a poner ES. Por ejemplo, si el verbo era wash, washes. What washes. Fit, fixed. ¿Listo, chicos? Igualmente, lo que dije, con tres ejemplos que les voy a dar. Cuando el verbo termina en Y, como el verbo study, try and fly, reemplazamos esa Y por una I latina y le ponemos el ES. Entonces va a quedar IES. He studies every day. He tries her best. It flies high. ¿Listo? Chicos, hay excepciones, toda regla tiene su excepción y en esta no va a ser diferente. Algunos verbos son irregulares, como go va a ser goes, así no termina en o, se le va a poner es. El verbo have también va a ser has y el verbo do va a ser does. ¿Listo, chicos? Perfecto, seguimos. Ahora quiero que hablemos de la forma negativa. En la forma negativa usamos el simple present para hablar de rutinas, hábitos, datos generales y cosas que no son ciertas. Bueno, ¿y cómo va a ser esa estructura de la forma negativa? Bueno, chicos, quiero que pongan mucha atención porque en esta forma negativa el verbo va a quedar igual. Lo que lo va a diferenciar si es tercera persona o no va a ser la negación. Listo, para I, you, we and they vamos a negar con don't o do not. ¿Listo? Cualquiera de las dos está válido. El verbo base, entonces por lo menos vamos a hacerlo con I. I don't study English. ¿Listo? Con you, you don't play soccer. They don't live in Texas. ¿Listo, chicos? Perfecto. Ahora he aquí el inconveniente, que es muy fácil, solamente es que tengamos claras estas reglas y podemos seguir normal. Listo, chicos, para tercera persona, que es he, she, and it, va a ser doesn't y el verbo va a quedar igual, porque ya con el doesn't es suficiente para saber que es una tercera persona y nos va a quedar she doesn't work in Houston, he doesn't go to school. ¿Listo, chicos? Y acá nos damos cuenta cómo, por ejemplo, cómo podemos ver esas reglas. Entonces, en la mayoría usamos el doesn't. Algunos verbos se le pone el IS como lo vimos, pero recuerde que no va a cambiar, solo vamos a poner el doesn't para negar en tercera persona. Listo, chicos, perfecto. Y ahora nos vamos a la forma interrogativa. Quiero que tengan presente lo que siempre les he dicho. En la forma interrogativa, el inglés, a diferencia del español, ponemos el signo de interrogación al final. El question mark solo va al final.
no para abrir la oración. En inglés solo la cierra. Y el interrogative for vamos a usar el simple present para preguntar sobre rutinas, hábitos en general y cosas en general. ¿Listo, chicos? Acá vamos a empezar con el do o con el das. ¿Listo? El do para primera persona, I, you, we, they. ¿Listo? Igualmente, el verbo nos va a quedar en la forma base. Por ejemplo, do I study English? Do you play soccer? Do they live in Texas? Listo, chicos, esto es muy sencillo. Y para das y para tercera persona, igual, vamos a preguntar con das. Y el verbo va a quedar igual, porque como les dije, la forma negativa, el das va a ser, con el das va a ser suficiente para saber que es una tercera persona. Does he, she, and it. La forma base La forma base del verbo, ¿listo? That she work in Houston, that he go to school, that is rain a lot, ¿listo? En la forma interrogativa, ya sabemos, para tercera persona vamos a preguntar con das, ¿listo? Y el verbo queda igual porque con el das es suficiente. Listo, chicos. Acá quiero que vean detenidamente este cuadro comparativo que les hice para saber las diferencias entre la forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Listo? Vemos que la estructura en la forma afirmativa es el sujeto, el verbo con el con la S o S, para he, para she y para it, más el complemento. ¿Listo? Entonces, en la forma afirmativa, lo que nos va a cambiar es que al verbo para tercera persona, he, she, and it, le ponemos la S. Y seguimos con la forma negativa. La forma negativa ya dijimos que para tercera persona usamos el doesn't, o sea, para he, she, and it, ponemos el doesn't y con eso es suficiente. Sujeto, doesn't, que es la negación, verbo y complemento. Para tercera persona. Si fuera para I, you, they y we, ponemos el don. ¿Listo, chicos? Y para la forma interrogativa, preguntamos con do para I, you, we and they y con das para he, she and it, que es la tercera persona. Y con eso es suficiente para saber en la forma interrogativa y negativa con el das en la negación o con el das al iniciar para saber que es tercera persona. Quiero que veamos esos ejemplos que les hice en un cuadrito. Por lo menos en la forma afirmativa, I study English. En la tercera persona, que cambia el verbo. Muy bien. El verbo study termina en Y. Entonces dijimos que le poníamos IES y nos va a quedar she studied English. ¿Listo? En el ejemplo, he works in Houston. She watches TV every morning. ¿Listo, chicos? Entonces vemos para tercera persona la S o ES o IES de acuerdo a la terminación. Eso lo vimos en la hoja anterior. Para la forma negativa, entonces vemos I don't study English con don't para I, you, we and they. ¿Listo? Y para she, he and it, que es la tercera persona, por favor, ponemos el doesn't y con eso es suficiente. El verbo nos queda en la forma regular. Y acá podemos ver los ejemplos. I don't study English. She doesn't study English. He doesn't work in Houston. She doesn't watch TV every morning. Y la forma interrogativa, chicos, nuevamente les repito y no se nos puede pasar por alto que el question mark, el signo de interrogación en el inglés solo es al finalizar la pregunta, no al inicio como en el español. ¿Listo? Y si vamos a preguntarle para un sujeto que es yo, usted, él, ellos o nosotros, que sería I, you, we and they, usamos el do. Do you study English? Muy bien. Y si es para tercera persona, que ya no podemos olvidar que es tercera persona.
Recordemos que she, he, and it vamos a preguntar con does. Does she study English? Y recordemos que es suficiente con el does en la forma interrogativa, el verbo nos queda el verbo base y es la forma de saber que es una tercera persona. Acá vamos a ver unos ejemplos, los hice con tercera persona, que es como la duda que tenemos. En la forma afirmativa, she works in Houston, él trabaja en Houston. Y vemos la S, que es lo que le ponemos a las terceras personas, la terminación del verbo en S. Negative form, la forma negativa, él no trabaja en Houston. He doesn't work in Houston. Y la interrogative form, does he work in Houston? Listo, chicos, perfecto. Seguimos con otro ejemplo, con el verbo correr y con el sujeto va a ser él. He runs every morning. He doesn't run every morning. Does he run every morning? Recordemos nuevamente. En afirmativo para tercera persona colocamos S. En negativo, doesn't, pero el verbo me va a quedar en la forma regular. Y en interrogative iniciamos la pregunta con does. ¿Listo? Y el question mark solo al finalizar. Y nos vamos con otro ejemplo, con el verbo dance. He dances in Houston. He doesn't dance in Houston. Does he dance in Houston? Listo, chicos. Affirmative, negative, and interrogative form. Simple present. Y seguimos con nuestro último ejemplo, no menos importante. He does in Houston. He doesn't dance in Houston. Does he dance in Houston? Listo, chicos. Muchísimas gracias. Y si pasas por el canal y aún no estás suscrito, por favor suscríbete y no olvides escribirnos a nuestro WhatsApp, donde tenemos nuestros módulos personalizados, donde vas a recibir material extra y apoyo extra para este camino al bilingüismo. Muchas gracias y te veo en un próximo episodio.